Video, adelante, por favor. La estrategia de cobertura e inclusión financiera se proyectó a través de ubicar todas las sucursales bancarias del país, lo que permite identificar de forma clara los grandes vacíos de cobertura financiera. El Gobierno de México, en atención a este problema, decidió edificar una institución financiera confiable y cercana a la población, el Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. Actualmente, el Banco del Bienestar cuenta con 433 sucursales en el país. Debido a la ausencia de servicios bancarios, se construirán 2.700 sucursales a lo largo de todo el territorio nacional, colocando a esta institución bancaria como la más competitiva del país y constituyéndola como el Banco de los Mexicanos, logrando que tanto ciudadanos como los beneficiarios de los distintos programas sociales sean atendidos en sus localidades. Los beneficiarios dejarán de trasladarse grandes distancias para obtener los recursos de los distintos programas sociales, y la institución podrá puntualizar la total transparencia de recursos que el Gobierno de México otorga de forma directa a los beneficiarios. Con estas medidas, el Gobierno de México podrá bancarizar a todos los beneficiarios de zonas rurales de alta marginación, en las localidades más apartadas del país. Así, el gobierno se acerca a la gente. Este proyecto se desarrolla con la participación del Ejército Mexicano a través de sus ingenieros militares. Gobierno de México. Ahora sí le damos la palabra a Rabindranath Salazar, director general del Banco del Bienestar. Adelante. Muchas gracias, secretaria. Me da gusto saludarles. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Vamos a hablar de un tema sin duda de la mayor relevancia para todos los mexicanos. No solamente para aquellos quienes reciben un apoyo social, sino para todos quienes hacen uso de la banca en nuestro país. La primera, por favor. El Banco del Bienestar es uno de los proyectos estipulados por el Ejecutivo Federal de los más importantes, de los estratégicos. Está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024 y tiene varios objetivos muy importantes. Pero uno que es básico, es hacer llegar a la población los apoyos y programas de manera directa, sin intermediarios. Lamentablemente, cuando se realizó el Censo del Bienestar, había localidades muy apartadas. Hablamos de la Tarahumara, hablamos de Chiapas, hablamos de Oaxaca, donde a la gente no le llegaba completo su dinero. Había muchos intermediarios. Entonces, la persona en calidad de pobreza recibía menos dinero del que realmente debía haber recibido. Al momento de que nosotros podamos entregarle por medio de una tarjeta con un chip de alta seguridad su dinero de manera directa, estamos eliminando dos graves problemas. Uno, el tema de la corrupción, y otro, un asunto de inseguridad. Porque también, lamentablemente, al momento de que se generan recursos en efectivo, hay operativos donde se establecen mesas, se reparte este recurso y en muchas ocasiones había asaltos. O la gente sabía, la delincuencia, que la gente iba a recibir dinero en esos operativos y estaba esperando para poder desquitar ese dinero. Entonces, estamos eliminando dos grandes problemas. El proceso de expansión, como ya se mencionó, serán 2.700 sucursales, 1.350 este año, 1.350 para el año que viene. También, además, algo muy importante es fortalecer el ahorro y el crédito, principalmente para las personas morales y segmento de bajo ingreso. Eso es muy importante porque hay un gran sector que no tiene acceso al crédito tradicional y si es que lo tuviese, es altísimo los intereses que actualmente cobran la banca tradicional. También estamos ofreciendo productos y servicios de calidad, confiables, eficientes y también innovadores. Es decir, el tema de la construcción no está peleado con el asunto de la tecnología. Estamos también trabajando en ese aspecto de una manera muy importante. Evidentemente estamos rompiendo algunas barreras. Nuestro país, por así haberse permitido sexenios anteriores, pues a los bancos se les ha permitido cobrar las comisiones que quieran. Hay bancos que van desde el 30, 35, hay por ahí alguno que hasta el 39% de sus ingresos totales provienen de las comisiones.
Ustedes mismos cuando van y compran con la tarjeta de crédito y no pagan a tiempo, ¿qué cantidad de intereses acaban pagando? O cuando sacan un crédito, igual, para el consumo o para el desarrollo es muy, muy caro. Y cuando llevan sus ahorros y los depositan en una institución, los intereses que les dan son muy, muy pequeños. Entonces yo creo que es importante que la banca en general sí pueda ganar, sí pueda tener un ingreso bueno, óptimo, pero no a los niveles, porque yo no veo a estos bancos haciendo lo mismo en sus lugares de origen, en España o en Estados Unidos o de donde provienen. Luego entonces, pues sí hemos tenido algunas situaciones para poder avanzar. Había un interés, yo recuerdo la primera convención bancaria en la que participé hace 2 ya, donde pedían que el Banco del Bienestar funcionara solamente como banca de segundo piso, es decir, que no atendiéramos directo a la gente. Y eso no lo vamos a hacer, vamos a atender directa a la gente. La instrucción que tenemos de parte del presidente de la República es una atención para todas y todos los mexicanos. La siguiente, por favor. Bueno, esos son los programas que actualmente el banco está dispersando. Tenemos las becas de Educación Superior Benito Juárez, tenemos jóvenes escribiendo el futuro, pensión para adultos mayores, pensión para las personas con discapacidad, tenemos CONAVI, tenemos Sembrando Vida. El año pasado cerramos con una dispersión total de más de 75,000 millones de pesos. Yo lo mencionaba, cuando nosotros tomamos esta responsabilidad, el banco dispersaba el 80% de los recursos en efectivo. Nosotros poco a poco hemos ido avanzando y en la actualidad se está dispersando el 49%, lo cual ya significa un avance importante. Sin embargo, con la construcción y el avance que tengamos con estas sucursales, evidentemente vamos a poder llegar a más lugares y esta cifra tendrá que irse reduciendo para que todo el mundo pueda cobrar directamente con su tarjeta. Hay datos muy interesantes porque algunos me decían, oye, es que la vanguardia es la electrónica y las apps y todo esto, sí, pero hay sitios donde no hay nada. Hay sitios donde se han olvidado, es un sector olvidado por la banca tradicional y es ahí justamente donde nosotros queremos llegar, donde estamos llegando. Según datos de la OCDE, de la OCDE, para habitantes de países con hasta 100,000 habitantes, el promedio de bancos es de 27 unidades, es decir, 27 bancos por cada 100,000 habitantes. Para nuestro país estamos como a la mitad, estamos en 14 bancos. Luego entonces, sí hace falta una inversión también importante en materia de infraestructura. Adelante con la siguiente. La meta para 2020 son 1,350 sucursales, de los cuales tenemos al momento, al día de hoy, ya 37 terminadas al 100%. Hay 287 más que están en vías de construcción. El día de antier tenía yo una videoconferencia con personal de la Sedena, con los generales encargados, que además de verdad es gente muy profesional y muy comprometida, que me informaban que por ahí del 8 de junio me están entregando 106 sucursales más y tenemos también 103 más por iniciar, lo cual nos da al momento un avance de 427 sucursales. La siguiente, por favor. Otros productos y servicios, es decir, no solamente el Banco del Bienestar va a ser un dispersor de recursos del gobierno. Queremos, como yo lo venía mencionando, que toda la población se pueda beneficiar de servicios de calidad, accesibles y que les generen un beneficio. Tenemos como primer lugar la dispersión de programas sociales, también manejamos algo que denominamos Debicuenta para poder contar con una tarjeta bancaria y poder transaccionar en comercios, en cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Y el tema del ahorro, productos de ahorro, como tenemos algunos convenios también con entidades del propio gobierno como es el Infonavit. Tenemos pago de remesas y microseguros también. Adelante. Algo muy interesante y muy importante. Nos han pedido que nosotros podamos generar los servicios a un bajo costo o que estemos apenas por encima del punto de equilibrio. Luego entonces un dato interesante es que nuestros cajeros, los cajeros del Banco del Bienestar que se están instalando, son los cajeros de todo el sistema bancario que menos comisiones cobran. Es decir, para aquellos usuarios, estos clientes o los beneficiarios de los programas que están con el Banco del Bienestar, el costo para poder obtener su dinero en los cajeros es de 0. Para consulta de saldos es de 0. Y si van de otras instituciones bancarias a cobrar en nuestros cajeros, por un retiro de efectivo son 10 pesos y por una consulta de saldo son 5 pesos. De acuerdo a datos del Banco de México, todos los demás bancos, el que sigue de mí, hay por ahí un banquito en el norte del país pequeño, que es el que cobra después de mí, alrededor de 12.90, y de ahí hasta arriba hay bancos que llegan a cobrar hasta 40 pesos de comisión. Lo que yo decía, se vale que se pueda ganar, pero hay que también generar condiciones y beneficio
para la gente. Entonces, esos son los costos que tenemos y con datos oficiales, pues somos quienes menos estamos cobrando en materia de comisiones en el uso de cajeros. La siguiente. Inclusión financiera, sin duda es algo muy importante. Tenemos también una oferta educativa para poder capacitar, para poder hacer cursos, donde algo muy interesante es que tenemos un programa que se llama PADMIR, donde incluimos financieramente a personas en 567 municipios, de los más apartados, de los cuales, un dato interesante, el 58% son mujeres quienes están acercándose para capacitarse, para aprender el manejo del ahorro, el cómo invertir, el cómo tomar una decisión acertada en materia de finanzas, y el 30% son de origen indígena. Tenemos también ya más de 1.4 millones de personas instruidas en un primer trimestre, con 28 cursos que tuvimos presenciales y otros más por internet. Y tenemos otro tema muy interesante para los paisanos que nos están viendo. El año pasado estuvimos nosotros teniendo en este sector una participación de alrededor del 1.9% del mercado, es decir, el 1.9% de las personas enviaban sus remesas vía el Banco del Bienestar. Hemos dado un salto. Este primer trimestre, comparado con el año pasado, ya subimos a 3.9% en este segmento, captamos 364 millones de dólares en un primer trimestre, comparado con el año pasado subimos un 30%. Debo decir que esta es una situación también muy importante en virtud de que este es el ingreso más importante para el país, aún por encima del petróleo, y queremos agradecerles desde aquí a nuestros paisanos que de verdad están apoyando el desarrollo de las familias y de nuestro país desde fuera. Un gran abrazo para ellos. Comentarles que muy próximamente estaremos actualizando todo el tema tecnológico para que cada vez más gente tenga esta opción para poder hacer sus envíos de dinero. Y también debo decirles que en tratándose de cobro en efectivo, cuando una persona lleva sus dólares y va a cambiarlos al Banco del Bienestar, de acuerdo con datos de la Profeco, somos quien mejor paga el tipo de cambio. Es decir, tú obtienes más dinero por tus dólares en una sucursal del Banco del Bienestar que en todos los demás bancos, con excepción de transacciones electrónicas. Si hay un banco que da mejor condición, porque nosotros no tenemos actualmente una presencia en Estados Unidos, hay un banco que sí la tiene y sí da una mejor condición. Estamos trabajando para tratar de generar una alianza estratégica con alguien también en Estados Unidos. Hemos venido platicando con el canciller Marcelo Ebrard para poder hacer uso de los 50 consulados que tenemos en la Unión Americana y generar también ese acercamiento con nuestros paisanos y que el banco pueda seguir expandiéndose. Adelante. Esas son las alianzas interinstitucionales que tenemos actualmente. Sedena, que está haciéndose cargo de la construcción de estas sucursales, de verdad, mi reconocimiento para los ingenieros militares. La Secretaría del Bienestar, dado que muchos de los programas dependen de la Secretaría del Bienestar, desarrollo territorial, que también estamos manejando programas de ellos. Algo muy interesante, la Red de la Gente es una red de pequeñas cooperativas, pequeñas entidades financieras que están también apartadas y tienen un convenio de colaboración con nosotros. Principalmente nos ayudan sobre todo en el tema de remesas. Tenemos también con Banjército un convenio para uso común. Podemos hacer uso de los cajeros de Banjército, ellos pueden hacer uso libremente de los nuestros. Tenemos también con Telégrafos, con Telecom, un convenio mediante el cual ellos nos apoyan como corresponsal en los sitios donde tienen cobertura. Y también acabamos de firmar un convenio con Superiste. Es muy interesante porque en Superiste estamos empezando a colocar algunos cajeros, tenemos terminales punto de venta, TPVs, y también hay un convenio para que quien adquiera algunos artículos en las tiendas de Superiste pueda contar con algún tipo de descuento. Estamos platicando con otras cadenas comerciales que dependen de la ANTAD para ver la posibilidad de cerrar algún tipo de convenio y ofrecer algún tipo de beneficio adicional a quien porte una tarjeta del Banco del Bienestar. Adelante. Les comentaba yo que estamos trabajando muy fuerte en el tema de tecnología porque sin duda ese ha sido el talón de Aquiles del banco. Es decir, ya me han ofrecido, por ejemplo, en Estados Unidos, varias entidades muy importantes, algunas hasta televisivas, la posibilidad de generar un convenio. Pero había dos cuestiones. Una, los costos. Costos altos, les dijimos no. Hasta que no encontremos a alguien con el que podamos trabajar de la misma manera que lo hacemos aquí, estaremos cerrando algún tipo de convenio. En este caso,
nosotros vamos a seguir trabajando con la parte tecnológica de tal forma de que podamos tener también la capacidad de transaccionalidad, es decir, que el sistema no se pare, que no tenga altibajos, que tenga la suficiente potencia para poder trabajar con un número elevado de cuentas. Debo decirles que lamentablemente también desde la creación del banco, desde que era Bonos del Ahorro Nacional y después se migró a Bansefi y ha sido varios los nombres, se generaron ahí una serie de cuentas que al momento son más de 11 millones de cuentas, 11.450.000 cuentas inactivas, y tenemos activas poquito más de 7 millones de cuentas, casi 8 millones. Entonces son más las inactivas que las activas. ¿Cuál es el problema? Que las dos ocupan espacio. Es decir, hay una serie de normas que no permiten que de así como así se eliminen. Ya hicimos, ahorita acabamos el 100% de una clasificación para poder empezar a ordenar y para poder empezar a limpiar esa base de datos, que todas las noches nosotros hacemos un proceso de un recorrido que se llama batch para pasar por todas las cuentas activas e inactivas, y eso le quita mucho dinero al banco y evidentemente le daba dinero a quien daba el servicio para poder tener toda esa base de datos ahí almacenada, que estamos actualmente ya limpiando. Una vez que la tengamos limpia y que podamos también avanzar en el fortalecimiento de la tecnología, evidentemente vamos a tener mucho más capacidad de tener más clientes. Adelante. En el tema de las aplicaciones, les decía yo que no está peleado el asunto de infraestructura con el tema de la tecnología. Tenemos ya un avance importante. Tenemos la app del Banco del Bienestar en una primera versión que estaremos concluyendo, estimamos por ahí del mes de junio, julio, que nos va a permitir enrolar a los beneficiarios, nos va a permitir que tengan su cuenta como clientes, generarles la dispersión y también el tema del CODI. Es decir, esa es una iniciativa que está impulsando muy fuerte el Banco de México junto con la Asociación de Bancos para que se pueda transaccionar de teléfono a teléfono sin ningún costo para los usuarios. Eso va a ser sin duda un gran avance y también va a poderse checar los saldos. Hasta ahí la primera versión. Se está trabajando en una segunda, que además le estamos adicionando un tema de promoción, es decir, que la gente pueda desde ahí pagar sus servicios, agua, luz, teléfono, cable, etcétera, y que pueda obtener también algún tipo de beneficio. Esas son las dos. La otra todavía tardará, estimamos por ahí de fin de año, pero seguimos trabajando. Entonces, estamos en la ola del tema del CODI, como todos los demás bancos. En la cuarta fase seguimos trabajando para actualizar la parte de modernidad del banco, que es muy necesaria. Adelante. Bien, quisiera mencionar, lamentablemente, en medio de esta pandemia, ha habido una serie de llamadas, de mensajes falsos en las redes, en el WhatsApp, etcétera. Yo mismo recibí un mensaje de estos donde ofrecen que deposites 300 pesos y te van a dar tu crédito de 25,000 pesos. Les decimos a la gente, no caigan en esto. Lo que tienen que hacer es no proporcionar datos, no depositar dinero, no reenviar el mensaje a otras personas, muy importante, y consultar las páginas y cuentas oficiales del Banco del Bienestar o de la Secretaría del Bienestar. Están todas las redes, o bien de alguna instancia de gobierno. Esta situación ya la está atendiendo también la UIF, ya hay un camino que se está siguiendo en el caso de Chiapas, donde se han dado este tipo de fraudes, ya por ahí se está siguiendo dónde está el tema, así como también el 30 de abril la Secretaría del Bienestar ha denunciado esta situación ante la Fiscalía General de la República por este tipo de mensajes y de tarjetas falsas. Les decimos a la gente, cuídense y no hagan caso de esto, consulten fuentes oficiales. Finalmente, amigas y amigos, decirles, es un tema de la mayor relevancia. Estamos generando mucha inclusión, estamos generando mucha participación. Aquellas sucursales, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en la Tarahumara, estamos buscando que alguna de las personas de la comunidad sea parte de la sucursal, que hable tzotzil, que hable tlapaneco, que hable mixteco, para que haya esa integración y además para que podamos preservar ese tipo de valores que nos identifican como mexicanos. Tenemos ya algunos jóvenes reclutados, estoy en pláticas también con la Secretaría del Trabajo para poder, dentro del programa de jóvenes, incorporar a algunos más también al tema del banco y ir formando gente con una mentalidad distinta, con ganas de desarrollo y con ganas de impulsar el país y este gran proyecto que es el Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rabín, por compartirnos toda esta información tan importante. Y antes de dar paso a las preguntas y respuestas de los medios de comunicación, vamos a ver un último video. Adelante.
Pues muy bien, damos paso entonces acá al compañero, la compañera y la compañera también. Adelante, por favor. Buenas tardes, secretarios, muy buenas tardes. Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Serían dos preguntas esenciales. La primera, la construcción de estos bancos, ¿cuánto les está tomando construir cada sucursal y cuántos empleos han estado dando ahorita precisamente en lo que es la sector de la construcción? Y la segunda es referente precisamente a estos mensajes falsos, esta entramada red que ya denunciaron, en la cual hicieron llegada de tarjetas, pero también de esos mensajes, en los que, bueno, nosotros denunciamos hace poco en Periódico Basta, precisamente a una persona que se dedicaba a hacer mensajes a través de Facebook y daba una cuenta del Banco del Bienestar. ¿Ustedes han detectado algunas cuentas que estén precisamente en el Banco del Bienestar vinculadas a este tipo de fraudes? ¿Qué se ha hecho y cómo se ha trabajado en este tema? Gracias. ¿Vamos contestando una por una? Sí, adelante, por favor. Bueno, empezaré por la segunda. Efectivamente, sí se han detectado algunas cuentas que han abierto, es decir, la aperturan de manera legal y después utilizan esa cuenta para tratar de cometer el fraude. Se detectaron unas en Chiapas, le está dando un adecuado seguimiento ya la Unidad de Inteligencia Financiera, se han presentado las denuncias ante las autoridades que corresponde y nosotros tenemos pues la confianza de que se van a detener. Son bandas organizadas que lamentablemente aprovechan la situación de esta pandemia, donde muchos de los trabajos se tienen que hacer a distancia, pero hay un adecuado seguimiento. El sistema financiero ahora sí te permite el poder rastrear de alguna manera de dónde hace las operaciones. Nosotros, por ejemplo, detectamos gente que se estaba moviendo y quería transaccionar o sacar efectivo en Puebla y después se movía a Tlaxcala y se movían en lugares cercanos la misma persona con pequeñas diferencias. Entonces, ese tipo de acciones, lo que hemos hecho es parar cuando quieren o vemos un movimiento sospechoso. Hemos generado con todo el círculo de colaboradores y aprovecho para agradecerles que están trabajando incansablemente en estos momentos para poder parar ese tipo de fraudes, por una parte. Por la parte de los empleos, ese dato sí lo tiene la Sedena en virtud de que nosotros somos los responsables del equipamiento y el mobiliario y en el caso de la Sedena, la construcción, con una inversión total este año de 5,000 millones de pesos y el próximo año otros 5,000 millones de pesos. Seguramente se verá un poco incrementado por la paridad del dólar. Hay algunas cuestiones que sí se van a incrementar. Cuando nosotros empezamos este proyecto el dólar rondaba los 18, 19 pesos, ahorita anda por los 22, 23 pesos, entonces sí va a haber un pequeño incremento. Además de que sí hay también algunas sucursales que por las distancias de donde hay que acercar los servicios, en el caso de agua, drenaje o energía eléctrica, hay algunos costos adicionales, pero la inversión ronda alrededor de los 10,000 millones de pesos. Precisamente de estos casos que nos saben dar, por ejemplo, ya mencionó Chiapas, pero por ejemplo, el Estado de México también tiene una gran problemática, el Distrito Federal también tiene una gran problemática. Entonces, bueno, si bien es cierto, hay estados de alta marginación donde se ha detectado mucho el problema, pero también aquí en zonas urbanas también se ha detectado esta situación. Les mencionaba el Estado de México porque es donde más llegaron precisamente este tipo de tarjetas. El total al día de ayer, en cuestión de lo que sí pudieron quitar o sacar, ronda casi los 200,000 pesos, alrededor de 199,000 pesos fue lo que alcanzaron a sacar estas bandas, que eso es lo que ya tenemos plenamente identificado y denunciado. Lo importante es informar, no compartir datos personales de la tarjeta, no hacer ningún tipo de depósitos, ese tipo de cosas no las se están pidiendo por parte del gobierno y siempre acudir a la información oficial. Adelante, por favor, la compañera y luego la compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Blanca Valadez, reportera del Grupo Milenio. Preguntarle sobre estas 11 millones o más de 11 millones de tarjetas inactivas, ¿tenían nombre, apellido, pertenecían a algún funcionario o eran falsas? Saber si ustedes ya hicieron esa investigación y cuánto le está costando a la institución tenerlas ahí, esas 11 millones. También si tienen ya un estimado debido a esta pandemia y el desempleo, de cuánto puede crecer la pobreza. Hasta ahorita los beneficiarios son 21 millones, es lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto podría crecer la pobreza, tanto extrema como la pobreza moderada? Y si tienen un plan estratégico. Y ya nada más por última, secretaria del Trabajo, pues el PRI dice que le deben abrir una investigación a usted por nepotismo. No sé si hay algo de eso de cierto o
o no al respecto? ¿Qué contestaría? Claro que sí. Adelante. Bien, estas más de 11 millones son cuentas, no son tarjetas, son cuentas que sí existen, que sí tuvieron algún beneficiario. Sobre todo fueron cuentas que fueron empleadas en periodos pasados de los diferentes programas que existían y que fueron ya desapareciendo. O algunas de estas fueron las que emplearon cuando se dio el lamentable suceso del temblor. Ahí incluso también algunos fraudes se dieron porque emplearon tarjetas con banda magnética, se presentaron denuncias, ha habido ya un seguimiento también sobre el tema, pero son cuentas que dejaron ahí y nunca depuraron, es decir, se quedaron sin movimientos. El procedimiento normal es que debieras de haberla concentrado en una cuenta concentradora, valga la redundancia, para posteriormente, después de un tiempo, pasarlas a lo que es la beneficencia pública. Nosotros en este momento ya hemos separado todo lo que es la base de datos para poder hacer el procedimiento legal. No existía, porque nunca lo hicieron los sexenios anteriores. Nosotros lo estamos estableciendo ya para que lo que corresponde en este caso a la beneficencia se lo podamos otorgar y en un momento dado aclarar y limpiar esa base de datos. Pero son cuentas que abrieron y que jamás después de un tiempo emplearon, ahí las dejaron simplemente. Pero no hicieron el procedimiento justamente para avisarle al usuario o para poder generar la cancelación de esa cuenta. Simplemente dejaron que se acumulara en la base de datos. Número uno. Número dos, nosotros como institución financiera, hay todo un plan del gobierno federal y algo que es muy importante es que se está apoyando al 70% de la población mediante créditos, mediante apoyos de las distintas secretarías como la del Trabajo, la del Bienestar, la SEDATU. El presidente ha dado instrucciones muy precisas en el sentido de que todos estemos trabajando de una manera durísima para poder apoyar en primera instancia 70% de la población y el otro 30% también, por medio de una gran estrategia donde estamos vinculados todos. La parte que le ha correspondido al banco, por citarles un ejemplo, estamos dando una línea de crédito y apoyo para el Infonacot, para que a su vez ellos puedan bajar algunos créditos y apoyar a las personas de manera directa. Aparte nosotros, la demás banca de desarrollo, también una estrategia planteada por parte de la Secretaría de Hacienda para poder apoyar a todos, cada quien en la medida de la posibilidad y con las facultades que cada una de las instancias de gobierno tenemos. En recursos, ¿cuánto les estaban generando costos adicionales? Si nos puede decir, porque decía que les generaba costos finalmente tenerlas ahí. ¿Cuánto es? Y más o menos si ya tienen un estimado si pueda crecer la pobreza. UNICEF dijo que muchos niños van a abandonar la escuela, muchos niños por la situación de desempleo también o familias completas. ¿Ya tienen ese dato o estimación? Bien, en el caso de los costos no se puede estimar una cantidad precisa porque son muchos costos asociados. Es decir, toda la gente que empleas, por ejemplo, en el trabajo para poder hacer la revisión de estas cuentas durante toda la noche, porque este trabajo se hace de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, antes de abrir las sucursales. Empleas tiempo, empleas dinero, empleas esfuerzo de gente que está trabajando ahí, número uno. Número dos, las empresas que te ofrecen servicio de hosteo o de hospedaje de información lo hacen en función de los volúmenes. En ese sentido, estas cuentas están haciendo uso de un volumen, de un espacio, hay un costo también. No se puede precisar de una manera muy precisa en virtud de que son muchos costos asociados, por una parte. Por otra, en la parte de lo de la economía son muchas las cosas que se dicen. Nosotros no nos toca medir esta parte, sin embargo, lo que sí estamos haciendo es cooperar para que pueda haber economía en la base y haya un círculo virtuoso, que la gente tenga dinero. Por ejemplo, la instrucción que recibimos fue que los programas que se estaban dando de manera bimestral pudiéramos darlos anticipadamente, es decir, algunos apoyos que eran el pago de 2 meses, ahora los dimos por 4 meses, trabajos de dispersión que se daban en aproximadamente 1 mes con 10 días, logramos hacerlo en 15 días, significó un gran esfuerzo de traslado de recursos, de personal, de horas hombre, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la estrategia de poder apoyar a la gente que necesita el recurso, por ejemplo, los adultos mayores, evitamos el riesgo de que tengan que salir cada mes por su dinero, cuando le puedes hacer la entrega de 4 meses, por ejemplo, en este caso, lo mismo con gente con discapacidad, le estamos llevando el recurso prácticamente hasta su domicilio. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, se ha estado moviendo varias notas de comunicación. Decir que adelante, que se presenten en todo caso las denuncias que se consideren por parte de este partido, de cualquier otro. Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder.
no somos iguales, ya lo decíamos ayer. Incluso ayer compartía una nota aclaratoria respecto a algunas notas que se difundieron, aclarando de entrada que en efecto mi hermana Berta María trabajaba en la Secretaría de Seguridad con el secretario Alfonso Durazo. Por su experiencia fue contratada por Alfonso Durazo, no depende de mí, ni yo la contraté, ni yo la recomendé. Y en el caso de las otras dos familiares, primas que también tocaban las notas, también aclaraba que en el caso de Karina Luján, pues tiene 20 años trabajando para el gobierno, en administraciones anteriores estuvo en la antigua Sedesol, en fin, en varias posiciones, hoy se encuentra en función pública, y también otra más, Tania Tiscareño, que está desde 2010 inició a trabajar en el DIF, luego estuvo trabajando en otras áreas del gobierno y hoy está en el DIF federal. En ningún caso, en ninguno, y quiero dejarlo clarísimo, en ninguno de estos tres casos ha sido a través del influyentismo o de esas lacras del nepotismo. Bajo ninguna circunstancia ellas han hecho sus carreras, sus esfuerzos, y la ley no las impide a continuar trabajando en el gobierno. De esa manera es que todas y todos somos libres también de presentar las denuncias, si así se considera, y por eso nosotros estamos aquí con la frente en alto, sin nada que esconder. No sé, Gabriel, si quieres alguna otra. Tenemos una última pregunta acá y vamos adelante, por favor. Gracias. En realidad son tres. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Quería preguntarle, son 2.700 sucursales para 1.800 municipios, es decir, algunos municipios van a tener 2 o algunos de estos otros bancos se están haciendo en otros municipios que no entran dentro de estos que no tienen ninguna sucursal bancaria. ¿Cómo está esa distribución? Luego, supongo que van a tener servicios como de pago de luz, agua, teléfonos, alguna cosa así, eso también está considerado. Y hace unos años, en el sexenio de Vicente Fox, que antes que se desmantelaran las tiendas de Diconsa, se pensó mucho en utilizar las tiendas de Diconsa como ahora se utilizan los Oxxos para tener como estos pagos de servicios, sobre todo porque si van a estar en cabeceras municipales los bancos, pues todavía falta el asunto de cómo llevarlo a las localidades. Entonces quería saber si hay algún plan o alguna idea de utilizar estas tiendas o de cómo llevar o sea, acercar incluso más este servicio que es el de los bancos hacia las localidades, ¿no? Claro que sí. El tema de la distribución de estas 2.700 tiene que ver con un asunto de territorio y de número de beneficiarios, de la gente que pueda ir a cobrar en esas sucursales. Luego entonces puede haber municipios que puedan tener 1, 2 o más sucursales, dependiendo de cuánta gente está concentrada. Habrá otros que son pequeñitos que solamente tendrán una sucursal, pero que sí es importante el que ya haya finalmente la presencia, en este caso, de un banco que se esté ocupando de atender a esas zonas que jamás se habían atendido en el pasado. Y debo decir que además en la experiencia que hemos tenido, porque hemos estado recorriendo varios estados de la República, encontramos sitios que aún no me explico por qué no hay una sucursal de un banco, porque son municipios importantes. Les pongo 2 ejemplos. Hay un municipio que se llama Capula, en Michoacán. Ahí es donde hacen las Catrinas, mucho turismo. ¿Perdón? Es localidad. La localidad de Capula. Hacen las Catrinas, hay turismo, hay economía y no hay una sucursal de ningún banco. Ahí vamos a hacer una. Hay otro municipio que se llama Hueyapan, en el caso de Veracruz. Hay un ingenio azucarero, es un municipio mediano. La gente tiene que ir 2 horas y media en camión, 2 horas y media de regreso. Pierden, hemos hecho cálculos, en algunos momentos en los municipios rurales pierden hasta 4 horas de traslado y pierden aproximadamente el 20% de lo que tenían que recibir. ¿Por qué? Cuando se trata de un adulto mayor o se trata de una persona con discapacidad, necesariamente tiene que ir acompañado. Entonces ya pagaste 2 o 3 pasajes y aparte pierdes el jornal de la persona que va a acompañar al adulto mayor o a la persona con discapacidad a hacer el cobro. Luego entonces, en conclusión, lo estamos haciendo en función de un análisis que se hizo de la distribución de la gente en estos puntos claves, los 2.700. El asunto del Liconsa o Diconsa, el trabajo se está haciendo prácticamente con todas las dependencias de gobierno y quiero agradecerles porque muchos de estos nos están proporcionando predios.
la Marina, el Ejército, el Seguro Social, el ISSSTE, en fin, muchas de las sucursales que están haciendo actualmente son en espacios que nos ha donado la dependencia federal. Vamos a pasar a una segunda fase porque hay un gran entusiasmo de parte de los municipios, de parte de algunos gobernadores que nos han llamado también y que también están en disposición de donar algunos predios para poder seguir ubicando ese tipo de sucursales. Sí estamos en coordinación con Segalmex en este caso, con lo que era Liconza, Diconsa, y vamos a seguir trabajando coordinadamente con todas las áreas del gobierno. Se nos acabó el tiempo, nos quedamos con las ganas de escuchar a Gabriel, pero los vamos a volver a tener, no solo para este programa, a Gabriel obviamente para muchos otros, pero también vamos a seguir hablando del Banco del Bienestar. Agradecemos muchísimo a todos los que nos escuchan el día de hoy y nos vemos mañana. Como todos los días, 5 de la tarde, mañana estará con nosotros la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y la subsecretaria Ariadna Montiel. Vamos a ver el programa de apoyo para el bienestar de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Por aquí los vemos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.